Muy bien, entonces vamos a terminar de... La semana pasada estuvimos trabajando la herramienta texto en columnas. Vamos a trabajar el día de hoy con las funciones de fecha y hora. 2704661. Contenido del curso. Proyecto, guía 2, guía número 2. Voy a abrir la guía. Recuerden pues que ustedes no es necesario que la abran. Y si quieren, vayan descargando de una vez de evidencia 2. Perdón, de evidencia de material de apoyo. Vayan descargando el archivo 4 y el archivo 5, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Funciones fecha y hora y funciones matemáticas. Hola. ¿Están hablando? Bueno, entonces voy a descargar la función de fecha y hora. Entonces en la guía habíamos terminado la herramienta de texto en columnas. Entonces vamos a revisar funciones de fecha y hora. Entonces vamos a abrir el archivo funciones de fecha y hora. Bueno, ¿por qué les coloqué estas fechas del lado de acá? Todas estas fechas. Porque Excel, uno tiene que comprender cómo funcionan las fechas en Excel para no enredarse. Es muy sencillo. Excel trabaja desde la fecha 1 de enero de 1900. Realmente las fechas para Excel son números. O sea, yo lo veo como una fecha, porque realmente yo estoy viendo una fecha acá, una fecha acá, una fecha acá, una fecha acá. Pero internamente, Excel lo está viendo como un número. Excel lo está viendo, es como un... ¿Y por qué lo ve como un número? Para poderlo trabajar, para poderlo computar. Por esa razón, Excel los identifica como números. Vuelvo y repito, yo veo una fecha, pero internamente Excel lo está reproduciendo en un número. Eumiri, ¿por qué empieza desde 1 de enero de 1900? Porque los desarrolladores de la herramienta de Excel programaron el programa para que trabajara de esa manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que para Excel el 1 de enero de 1900 es el número 1. Y así sucesivamente, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, así de ahí para arriba. Entonces, por esa razón que a veces cuando nosotros estamos trabajando como una fecha, colocamos la fecha y Excel me coloca un número. Entonces uno dice, ah, tan raro, se dañó, ¿no? Ya sabemos que una fecha para Excel es un número. Entonces yo por acá abajito voy a colocar la fecha de hoy, 29 de marzo del 23. Voy a seleccionar todas estas fechas, incluyendo la de hoy. Y, ojo pues, y en la cinta inicio, en el grupo de herramientas número, mire que el formato es fecha.
Pero si yo lo paso a número, todo quedó en números, mire. Entonces la fecha de hoy en número para Excel es el 45.014. Por eso es que con las fechas yo puedo restar, multiplicar, por eso es que puedo calcular, por eso es que puedo sacar una edad, porque si Excel lo trabajara como fecha como tal, creo que sería muy difícil hacer ese proceso. Entonces mañana será el 45.015, pasado mañana el 45.016 y así sucesivamente se va incrementando el número. Por eso aquí nos damos cuenta que el 1 de enero de 1900 es el número 1. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay veces que ustedes llegan y digitan una fecha, un ejemplo, pero no me coloca la fecha, sino que me lo pone en número. O usted lo dejó en fechas, guardo el archivo, fue y lo abrió en otra parte y usted vio un número. Y acá en el título decía fecha. Y usted, no, mira, se dañó. No, lo que pasa es que esa celda tiene un formato de número, páselo a fecha. Si yo vengo y le vuelvo y le digo fecha corta, ese número representa esa fecha. Ya, solucioné el problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Es claro? Bueno, Excel tiene diferentes funciones de fecha y hora. Vamos a iniciar con esta función que se llama hoy. Entonces yo le coloco igual, porque recuerden que voy a llamar una función, llamo la función hoy y mire lo que dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Qué va a hacer hoy? Me devuelve la fecha actual, o sea, la de hoy, la que tenga yo en el sistema. Entonces, si yo cargo la función, mire que la cargué, mire lo que me está diciendo, que es una función que no necesita parámetros dentro de los paréntesis. Esto no es que sea un cero, hoy cero, no. Es que se abrió y se cerró el paréntesis porque dentro de ella no van argumentos. Esta es una de las funciones que no lleva argumentos. Entonces yo llego, abro y cierro. Eso sí es obligatorio. Abrir y cerrar los paréntesis. Le doy enter y ¿qué me devuelve? La fecha de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mañana yo guardo este archivo y lo abro mañana, ya aquí no me va a decir 29, me va a decir 30 de marzo, porque ella se va a encargar de cargar, valga la redundancia, de cargar la fecha actual, la que tenga en el sistema. Ahí está. Ahora, ¿qué hace la función ahora? ¿Cómo se llama el archivo? El archivo se llama 4 funciones fecha y hora. 4 funciones fecha y hora. Ahora la voy a cargar. Mire que sucede exactamente lo mismo. Es una función que no tiene parámetros. Abro y cierro el paréntesis y dentro de ellos no coloco nada. Segunda función que no tiene parámetros, que no me exige parámetros. Es importante aprender a identificar qué funciones no tienen parámetros. Ya las estamos viendo por ahora, ahora y hoy. ¿Y qué le va a devolver esa función? Le va a devolver, miremos otra vez qué dice, devuelve la fecha y hora. Entonces, esa función me va a devolver tanto la fecha como la hora actuales que tiene el sistema. Me va a devolver
tanto la fecha y la hora actuales del sistema. Miremos, le doy Enter y yo veo que me devolvió solamente la fecha. ¿Y la hora qué? Entonces, ¿qué pasó? Que en esta celda solamente le estoy diciendo que me muestre, mírenlo aquí, estoy diciendo que me muestre solo en formato de fecha. Y como ahora me devuelve fecha y hora, entonces tengo que buscar un formato que me devuelva en fecha y hora. Entonces yo me ubico en la celda, me voy para acá y le digo más formatos de número. Entonces mire que ahí está formateada con formato de fecha. Solamente me va a mostrar fechas. Entonces yo quiero hora, pues solamente me mostraría la hora. Entonces yo me voy a ir a personalizado y voy a tratar de buscar algún formato de todos los que hay ahí que me muestre fechas y horas. Entonces voy burlando y miren, por ejemplo, este. Día, mes, año, hora y minuto. Véalo ahí cómo quedaría. Si yo le doy a aceptar, miren que de una me muestra que son 29 de marzo del 2003, del 2023, las 4:40. Correcto. Ya cambió. Entonces, si yo vuelvo y actualizo, ya actualizó, mire. Eumir, pero es que a mí no me gustan en formato militar, me gustan en 12 horas. Entonces vuelvo acá, o le doy clic derecho sobre la celda, formato de celdas, y en personalizada busco una que diga AMPM, mírela. Entonces mire que si me va a traer la fecha, sin segundos, me va a traer la hora, perdón, en formato 12 horas. Pero se me perdió la fecha. Entonces yo me di cuenta que si colocaba D/MM/YYYY de G Araño, entonces yo llego acá tipo, me ubico ahí, le coloco DD/MM/YYY espacio y mire que le di formato, que me va a mostrar la fecha y la hora en formato 12 horas. Acepto y ahí está. Ya son las 43 y yo actualizo, automáticamente me devuelve la fecha y hora actuales del sistema. Háganlo ustedes ahí, cacharréenlo ahí unos minuticos, unos segunditos y continuamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo les fue? ¿Qué duda, qué pregunta tienen?
Si cambiaron formato de fecha, bien, claro. Perfecto. Ustedes no se pueden dejar enredar de del formato de fecha. Ahora Excel tiene también unas funciones que se llaman día, mes y año. ¿Para qué me sirven? Para extraer de una fecha el día, el mes o el año. Hay veces que nos toca separar. Entonces yo le digo acá, día que me va a pedir el número de serie. El número de serie es la fecha a la cual le quiero extraer el día. Ahí está. Mes, esta fecha, número de serie, y me extrae el mes. Año, y me extrae el año de esa fecha. Entonces, si yo la cambiara, coloquemos hoy, la fecha de hoy, 28 de marzo del 2023. Mire que mismo me extrajo el día, el mes y el año. Entonces, ahí están las funciones día, mes y año. Miren a ver cómo les va. Ahora sí, vamos a revisar una función que existe en Excel, que es muy interesante, que es la función si fecha. Y esta función tiene una característica particular que ya les voy a decir cuál es. Vamos a mirar la función si fecha. Miren lo que dice de si fecha. La función si fecha es una función en Excel a la cual no tenemos acceso desde el catálogo de funciones. Ojo con eso. La función si fecha es una función en Excel a la cual no tenemos acceso desde el catálogo de funciones. Y sin embargo, ha estado presente en las últimas 7 versiones del programa, incluyendo la versión 2010. O sea, estaban la 2010, la 2013, la 2016, la 2019, la 2021, Office 365. ¿Sí ven? Esta función nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas. Mire para lo que sirve, es una función muy interesante. Nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas. Y además nos permitirá elegir el tipo de dato que deseamos como resultado y que pueden ser días, meses o años. La sintaxis de la función si fecha es la siguiente. Entonces, como nosotros no la vamos a ver cargada, no vamos a tener el asistente que nos va a ayudar a construirla. Entonces, esta es una memoria, esta es una función que nos tenemos que aprender de memoria, si la necesitamos, pues. Mira, es que a mí me toca calcular las edades de las personas y es muy aburridor porque yo le pido el año de nacimiento y luego me toca con la calculadorcita empezar a contar a ver cuántos años tiene. No, pida la fecha de nacimiento y ya, no le pida la edad porque usted con la función si fecha la calcula. Entonces necesitamos la fecha 1, la fecha 2 y el tipo, o sea que es una función que necesita 3 parámetros. Cuando hablamos de tipo, hablamos de estas opciones, de D, de M, de Y, de YD, de YM, de MD. Y cada uno cumple una función especial, que ya lo vamos a hacer. Entonces, digamos que yo tengo por acá fecha de nacimiento y acá tenemos edad. Queremos, con estas fechas de nacimiento,
Con estas fechas de nacimiento queremos encontrar la edad de esas personas. Entonces usted no le tiene que poner a voltear con una calculadora. Usted, como ya sabe que existe la función si fecha, usted la llama. Entonces miren lo que va a suceder. Si y escribe fecha y mire que automáticamente desaparece el catálogo, el asistente de función. Esa en particular tiene esa característica. Entonces por eso hay veces que las personas piensan que está mal escrita y no. Lo que pasa es que es una función que tiene esas características y es que yo no la encuentro en el catálogo, pero existe y sirve. Por eso me la tengo que aprender de memoria. ¿Qué me pide? La fecha número 1. En este caso, la fecha de nacimiento. Recuerde que si fecha me va a servir para calcular un dato a partir de 2 fechas. Entonces ya tengo la fecha de nacimiento. ¿Cuál es el segundo dato de si fecha? La segunda fecha. El primero es la fecha 1, luego la fecha 2 y luego el indicador. ¿Cuál creen ustedes que sería la fecha 2? ¿Con qué voy a calcular esta fecha para yo saber cuántos años tiene esa persona? ¿Con qué la calculamos? La fecha actual. Correcto, la fecha actual. Yo necesito saber la fecha de hoy para saber esta persona cuántos años tiene. ¿Y cuál es la fecha de hoy? 29/03/23. Correcto, entonces yo podría colocar acá 29. Recuerden que el formato de fecha es día, mes, año. Ay, ¿qué pasó ahí? Ingeniero, pero no sería mejor de colocar igual, abrir paréntesis y comillas que diga colocar igual hoy y cerrar paréntesis, comillas, perdón. O no, Uy, ya vamos para allá. Eso era lo que quería que vieran. Entonces yo podría colocar esto así, esto es válido. Él va a calcular la fecha de nacimiento frente a la fecha de hoy. Pero digamos que usted tiene que abrir mañana ese archivo. ¿Qué le tocaría hacer usted si lo coloca así? ¿Qué nos tocaría hacer? Cambiarle el día. Cambiar el día. Todos los días, cuando usted abra este archivo, estar cambiando esto. ¿Ustedes creen que eso es lógico? No, queda No, mucho trabajo. exacto, genera mucho trabajo. Y si a usted se le olvidó, y más si usted trabaja en una compañía de seguros, o usted es el que administra o gestiona las historias médicas, eso es fatal. Recuerden que en una compañía de seguros, un minuto, un segundo, una milésima cambia todo. Porque usted está hoy asegurado y por ese minuto de más ya no está asegurado. O porque cumplió cierta edad ya no está asegurado. O ya el beneficio se redujo. Entonces usted me imagina diciéndole al jefe, uy jefe, pagamos 1.000 millones, pero no, tranquilo, me equivoqué, fue que se me olvidó cambiar acá la fecha. No, eso es imperdonable. Y era para pagar solamente la mitad, porque ya había cumplido la mayoría de edad. ¿Sí ven? Entonces, claro, acabamos de ver una función que nos devuelve la fecha actual, que es la función hoy. ¿Por qué coloqué entre comillas? Porque estaba colocando una fecha. Pero como voy a colocar la función hoy, no necesito las comillas. Simplemente la llamo, la cargo normal con sus paréntesis y ya esta función me queda automatizada. Ya de ahí en adelante yo no tengo que ir a cambiar nada. ¿Qué cambiaré si de pronto me equivoqué en la digitación de la fecha de nacimiento? De resto eso ya quedó automatizado. Cada vez que yo abra ese archivo, él ya me está calculando la edad de la persona, la edad de la persona. ¿Y qué me falta? La medida. Entonces habíamos visto que él me mostraba acá diferentes medidas, valores. Si yo le coloco D, me muestra el número de días, ¿no? Yo quiero el número de años. M, el número de meses. Y, el número de años entre la fecha 1 y 2. Entonces debo colocar y entre comillas. Entonces, comillas y cierro el paréntesis. Ahí tengo los 3 argumentos que me solicita esa función. Fecha 1, fecha 2, que la automaticé,
y el valor. ¿Me la tengo que aprender? Obvio, si la necesito, me la tengo que aprender, pero miren lo sencilla que es. Le voy a dar Enter y ahí tengo la edad. Arrastro y ahí tengo la edad de las personas. Ya. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay una persona del 28 de marzo, acabo de cumplir años, que nació el 28 de marzo, un ejemplo, del 2000, 23 añitos. Ahora coloquémoslo con el 29. Hoy está cumpliendo años. Perfecto. Ahora con el 30, todavía no ha cumplido años. Miren, precisita. Pero cuando yo abra este archivo mañana, ya aquí me va a aparecer que tiene 23 porque ya acabo de cumplir años. Bien puede, Aniray. Ingeniero, una pregunta, si de pronto se quisiera hacer como más preciso en esta parte de que fuera cuánto tiene año, mes y día en la parte final, no. Excelente, ya vamos para allá, correcto, muy bien. Ustedes se dan cuenta que en las historias clínicas aparece 43 años, 4 meses, 5 días, porque esa información es vital, vuelvo y repito. Ese tipo de datos es vital en la parte médica y en la parte de seguros. Eso es vital. Uno dice, no, pero es que eso es un día. Ustedes ven que por el SOAT a mí se me pasa de un día para otro y me fui de multa. No, es que mire que se me venció ayer. No, de malas. Porque si usted se accidenta ese día, ¿quién lo va a cubrir? O si usted perjudica a alguien, ¿quién va a cubrir eso? ¿Sí ven? Entonces a veces nosotros pensamos que eso no es tan importante y miren que sí es muy importante. Entonces, si yo la dejo ahí, chévere, ya tengo la edad. Ahora miren lo que yo le podría hacer a esa función y a otras, obviamente. Yo podría, recuerden, concatenar. Yo podría decirle ampersand, comillas, años, comillas. Que lo que estoy haciendo es, calcúleme la fecha, hasta ahí va la función. Pero yo quiero que me le añada, que me le adicione la parte de años. Ahí lo tenemos. Simplemente con lo que vimos hace 8 días, con el ampersand que se utiliza para añadir. Le dije, a este resultado, concaténemele la palabra años. Mire, ¿usted por qué le dejó este espacio acá después de los paréntesis, de las comillas? Porque mire lo que pasaría si se lo quito. Sí, mire que ahí es donde uno empieza a jugar. Entonces ya me quedó como maluco. Acá sí le doy el espacio al inicio para que me lo separe del número y el texto quede obviamente donde debe quedar. Entonces por allá ya salió la pregunta interesante, venga, pero yo necesito que sea más puntual y me diga tantos meses, tantos días. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Sabemos que ya podemos concatenar, entonces le voy a concatenar otra vez la función. Voy a copiar acá y le voy a colocar acá un espaciecito para que me lo separe y acá vuelvo y le concateno la función. Pero si yo la dejo así, pues me va a colocar, este tiene tantos años y otra vez el número de años, miren y verá. 48 años, 48, no, yo ya en este caso de pronto digo que necesito los meses. Entonces yo voy y busco acá la unidad y miremos, M para número de meses entre la fecha 1 y fecha 2. Vamos a ver si este me sirve. O es este de por acá. M, vamos a probar. Entonces a este no le digo que Y, sino que MON, M. Entonces me dice 48 años, 576 meses. No, eso es ilógico, porque lo que está haciendo es que está comparando los meses que hay entre el 1 de marzo de 1975 y el 28 de marzo del 2023. Está contando los números de meses, 576 meses. No, yo necesito es que me cuente el número de meses entre la fecha actual. Ah, entonces miremos la unidad.
Dice, Y lo estamos utilizando. YD, número de días entre la fecha de 1 y la fecha 2, donde ambas fechas tienen el mismo año. Ah, ya va por ahí. YM, meses excluyendo años, número de meses entre la fecha 1 y la fecha 2, donde ambas fechas tienen el mismo año. Perfecto, entonces yo tengo que colocar YM. Vamos a mirar a ver. Entonces, en vez de colocar aquí M, le voy a colocar YM. Vamos a ver. Oh, qué bien. 48 años, 0 meses. ¿Por qué 0 meses? Porque mire que esa persona nació en el mismo mes. Pero si yo arrastro aquí, mire que este ya es diferente. Como este nació el 4 de junio, entonces esta persona tiene 48 años, 9 meses. ¿Y por qué 9? Porque está próximo a cumplir. Mire, en 3 mesecitos estaría ya de Happy Birthday. Entonces 9, 10, 11, 12 meses, ahí estaría. Entonces a este yo ya lo que hago es que acá al final le añado los meses. Mire cómo me va a quedar. Mire cómo está. Como este cumple el 30 de marzo, está 22 años, 11 meses. Quiero los días. Ah, entonces vuelvo acá y le concateno otra vez la función. Pero acá donde dice Y, yo ya miro la unidad. Y yo veo que es YD. Días excluyendo años. Perfecto. Entonces vengo acá y le adiciono la D. O en minúscula o en mayúscula. Mire lo interesante. Y a este le agrego concaténemele días. Uy, me quedó pegado meses. Entonces me vengo para acá para meses y le digo que me lo separe. Ahí lo tengo. Entonces esta persona, mire, como ella cumple el 30, claro, cuando cumpla el 365 días, pues ya está en la época de su celebración. Esta persona tiene 22 años, 11 meses, 364 días. Cuando mañana abra este archivo, ya va a tener 23 años, 0 meses, 0 días. Volvamos a colocar el ejemplo de hoy, 29. Ah, lo coloqué con la fecha de hoy. Apenas es como si era nacido, ¿no? Ahí lo tengo. Ahora está de Happy Birthday, 0 meses, 0 días, pero tiene sus 23 añitos. Entonces miren una función, cómo la puedo concatenar y mire todo lo que puede hacer, lo que me preguntó el compañero. Entonces se las voy a copiar, pero necesito que traten de cacharrearlas, que más que yo se las pase, más que yo que se las copie, es que ustedes entiendan cómo funciona y lo hagan. Háganlo a ver, miren y me preguntan. Profe, qué pena, sino que es que a mí ahí yo le metí eso y me salió un resultado valor. O sea, no me arrojó la edad. No sé qué hice malo. Le salió el resultado de valor, tienes que verificar si la función realmente, recuerden que el error valor significa que, no, valor, estás colocando un argumento inválido, revísalo bien, yo lo voy a dejar acá grande, revisa, estás colocando un número o un dato, o esto no te está recibiendo como fecha. Mira a ver, y si no, presentas ahí por pantalla y revisamos. Coge lo que yo te coloqué acá y revisa, y si no, proyectas y miramos.
¿Cómo les fue? Cuenten a ver. ¿Ya lo pudiste solucionar? No, profe, aquí estoy mirando. Le Eh, cambié a fecha, pues, las compar- celdas. comparte la pantalla. ¿Puedes Ya, compartir? sí, sí, señor, ya le comparto. Hágale. Bueno, muy bien. Dale entonces allá doble clic a la función. Esa está bien, esa está en formato de fecha. Paréntesis. Ahí vaya y seleccione la fecha de nacimiento. Punto y coma. Hoy. Cárguele paréntesis, ciérrelos. Punto y coma. Comillas dobles, el shift 2. Comillas y la Y. Por ahora la Y. Cierre comillas, cierre paréntesis, a ver cómo nos va ahí. Ahí está. Ah, ya sé, el error fue las comillas, yo, el punto y Ah, coma. Creo que no le puse el punto y coma. Sí, sí, claro. señor. Recuerda los separadores de entre cada elemento. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, sí, recuerden que las funciones entre un elemento y otro tienen separadores. En el caso mío son punto y coma, pero puede que a usted le aparezca coma, coloca la coma. ¿Sí? Listo. Bueno, ahí hemos finalizado las funciones de fecha y hora. Voy a cerrar acá y vamos a abrir el siguiente archivo, que es el número 5, funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Bueno, Excel tiene bastantes funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Dónde las vemos? En la cinta fórmulas, en biblioteca de funciones, mírenlas acá, matemáticas y trigonométricas. Hay un gran número de funciones. Todas no las vamos a ver, porque hay funciones que realmente, pues, uno en la parte ya de laboral, en lo que de pronto desempeñamos cada uno de nosotros, pues no las vamos a necesitar. Por ejemplo, un seno, un coseno, una tangente, una cotangente, eso no lo necesitamos. ¿Para qué vamos a necesitar una cotangente? La verdad, no. De pronto, si estamos con un curso de muchachos de 10º, 11, tal vez. Entonces, realmente de aquí vamos a utilizar algunas.
El primer ejercicio nos está solicitando que él requiere conocer las ventas que realizó cada uno de estos vendedores. Y en el ejercicio número 2 requiere conocer la venta que realizó cada vendedor, pero después del 12 de octubre. Acá es general, o sea, la venta no importa la fecha de cada uno de ellos, pero aquí sí, siempre y cuando sea después del 12 de octubre. Entonces ahí vamos a utilizar dos funciones matemáticas de Excel, las cuales son, en el caso del primer ejercicio, la función sumar puntos sí. Ahí vamos a utilizar la función sumar punto sí. Voy a cargarla. Entonces recuerden que está la función suma, que es la que nosotros cotidianamente utilizamos, pero esa me hace una suma general de los valores que yo especifique. Como aquí necesito decirle, vea, vaya y súmeme las ventas de fulano de tal, entonces ya suma no me sirve. Necesito un criterio, necesito una condición. Entonces acá la encuentro y mire lo que me dice. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Te la voy a cargar y mucho cuidado. Esta es una función que me solicita. Acá me apareció el asistente. Si ustedes aprenden a leer el asistente, créanme que les va a minimizar los errores. Créanlo. Cuando aprenden a manejar bien el asistente, minimizan el error, porque ustedes ya pueden de forma sencilla identificar si realmente están ubicando el argumento o el criterio que necesita esa función de forma correcta. Ya créanme que se minimiza esa parte del error. Esta es una función que me pide 3 argumentos: rango, criterio y rango suma. Y si ustedes se fijan en rango suma, mire que rango suma viene como con unos corcheticos, viene como con unos corchetes. Cuando ustedes vean esos corchetes en algún argumento de alguna función, en este caso de la de sumar puntos sí, eso significa que es un argumento totalmente opcional. Eso significa, cuando aparecen los corchetes, significa que es opcional. Y la palabra opcional no lo dice todo. Si quiero lo coloco, si quiere no lo coloca. Pero eso también depende de lo que me estén solicitando. Pero no se vuelve un argumento obligatorio, como lo son en este caso rango y criterio, que son obligatorios. Mire que no están entre los corchetes. Que se vuelven obligatorios. Rango y criterio son obligatorios. Este es opcional. Entonces vamos a construir esa función. Lo primero que me pide es el rango. Recuerden que si yo escucho la palabra rango, pues me están hablando de que debo ir a seleccionar un rango, y un rango pueden ser todas estas celdas, o pueden ser estas de acá, o pueden ser en sentido horizontal, o pueden ser estas de acá. Eso es un rango. Cuando yo vea la palabra rango, esto es un rango. Cuando yo voy y selecciono como mínimo 2 o más celdas, no se pueden dejar enredar de la función. Si yo veo que la función me pide rango, le debo entregar un rango. ¿Y qué es un rango? Que usted vaya y seleccione 2 o más celdas. Rango. La selección de 2 o más celdas. Por aquí no lo voy a volver a pedir. Entonces eso significa que tengo que ir a seleccionar, aunque es opcional, ya vamos a mirar. Eso significa que yo tengo que ir a seleccionar por allá 2 como mínimo o más celdas.
Entonces, lo primero que me pide es el rango. Ahora, ¿cómo identifico cuál de todos debo seleccionar? Escuchen. El rango que pide aquí como primer argumento obligatorio es las celdas que contienen la condición o el criterio por el cual esa función debe sumar. Ojo, son las celdas que contienen el criterio o la condición por la cual esa función debe sumar. ¿Cuál sería el rango? ¿El rango de fecha, el rango de vendedor o el rango de total de ventas? ¿Cuál es de lo que acabé de nombrar? ¿Dónde está la condición o el criterio por la cual la función debe ir a sumar? Sería el vendedor. Correcto, ese es el rango. ¿Dónde están los vendedores? Entonces acabo de entregarle un rango. Él va a ir a ese rango a buscar ¿a quién? A ese vendedor que yo le especifique, sea Juan, sea Eumir, sea Anderson, sea Pedro, sea Diana, sea Hildira, lo que sea. Él va a ir a ese rango a buscar ese argumento allá. Muy bien. Ahora me tengo que pasar al criterio. Ya le acabo de entregar el rango. Ya se lo acabé de entregar. Muy bien, esto es un rango. Una celda inicial, una celda final. Eso es un rango, miren. Le estoy entregando a la función lo que me está pidiendo que le entregue un rango. La mayoría de veces cuando ustedes se equivocan, sucede porque le colocan lo que no está pidiendo la función. Si la función me pide un rango, le tengo que dar un rango. No le puedo dar ni el argumento, ni una celdita por allá. No, un rango. ¿Cuál? Donde está el criterio o la condición. Ahora sí, como me tengo que pasar al criterio o la condición, mire lo que me dice mi fórmula, mi función, que debo colocar el punto y coma para ya poderme pasar al criterio. En este caso, mi computador está configurado para pedir punto y coma, pero puede que su computador le esté pidiendo coma, entonces usted le coloca la coma. Eso es así de simple. Entonces yo le digo punto y coma. ¿Cuál creen ustedes que es el criterio? ¿Qué es lo que él me tiene que venir a buscar en este rango? ¿El nombre, profe, o qué? De Juan. El nombre del vendedor, correcto. Si yo tengo seleccionado este rango, ¿qué va a ir a buscar él ahí? Un nombre. Él no puede ir a buscar allá el 12 de octubre o el 10 de octubre porque este rango no tendría ninguna relación con el criterio, con la condición. Entonces nosotros podríamos colocar donde dice criterio, Juan en este caso. ¿Ustedes cómo lo ven si lo hacemos así? ¿Qué creen que pasaría si lo dejo así? ¿Funciona? Sí. De una vez les digo, eso sí funcionaría. Pero a futuro, ¿qué me podría suceder? Lo estaría condicionando ya ese mismo nombre. Correcto. Que siempre me va a buscar a Juan, pero usted me dice, pero claro, no hay que tiene que buscarlo de Juan. Pero esto no está mal. Yo más bien en este caso voy a utilizar a Juan aquí, la celda donde está Juan. El día que yo cambie esta celda por Pedro, pues me va a buscar a Pedro. Es porque necesito buscar a Pedro. El día que yo cambie esta celda F14 por Eumir, me va a buscar al vendedor Eumir porque estoy buscando en ese momento a Eumir. No lo condiciono. Si yo coloco el nombre manual Juan, entonces cuando me digan que ya es Pedro, tengo que ir a la función, borrar a Juan y poner a Pedro. Ahí es donde a veces nos equivocamos, entonces preferiblemente el valor de celda. Muy bien. Yo les dije que esta es una función opcional, porque mire que trae corchetes este último. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo finalizara la función acá, ella no me puede generar error, porque le estoy dando los dos parámetros obligatorios y el último, como es opcional, no lo quise colocar. ¿Ustedes qué creen?
que con esto va a ser suficiente para resolverme cuánto vendió Juan, o creen que ahí sí necesito ese último para poder colocarle a la función la forma de que nos sume, o con esto será que nos da. ¿Ustedes qué creen? Según lo que vemos acá. Profe, creo Profe, que Señora, no, porque ahí solamente sale el nombre, no hemos colocado valores. correcto. En este caso, estos argumentos no son suficientes. Vamos bien, pero imagínese, él aquí llega y busca Juan. Sí, muy bien. Juan más Juan más Juan más Juan más Juan. Eso no nos sirve para nada, porque necesitamos saber cuánto vendió Juan. Si yo le doy enter, mire que no me saca error, pero tampoco me devolvió nada, cero, porque él no tuvo el rango donde están las ventas para saber que esa fue de Juan, que esa fue de Pedro, que esa fue de Carlos, que esa fue de Anderson, que esa fue de María, que esa fue de Umir. Muy bien, entonces en este caso nos vemos obligados a utilizar el tercer argumento, que es el rango suma. ¿Y qué creen ustedes que es el rango suma? Rango suma. ¿Qué creen ustedes que es el rango suma? ¿Dónde está el precio de las ventas? Correcto, ¿dónde están? El rango de las ventas, muy bien. Me está pidiendo el rango donde están las ventas, correcto. Y cierro. Apenas le de enter, me dice que Juan vendió 3,000. Ahora quiero conocer cuánto vendió Pedro, Guillermo y María. ¿Ustedes qué harían con esta función? Vuelven y hacen la función acá abajo y acá abajo y acá abajo. Entonces, imagínense que lo llamen de Flamingo, de al costo a trabajar, para que saque la estadística de venta de todos los vendedores, que pueden ser más de 1,000 o más de 200 o más de 500, y usted haciéndole las 500 fórmulas o las 500 funciones a todos los vendedores. Eso no tendría sentido. Usted hace una y la aplica. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer con esta función? ¿Qué creen que vamos a hacer? Hay que bloquearle las filas. Muy bien, eso ya lo vamos a hacer, pero primero, ¿qué hacemos? Copiamos. Arrastrar. Muy bien. Entonces, si yo vengo y analizo, mire que F14 que estaba arriba ya es Pedro. Si yo hubiera dejado esto como Juan, mire lo que hubiera pasado. Porque vino y me sumó todo lo de Juan, mire. Entonces le tocaría entrar acá y cambiar a Juan por Pedro. Luego venir acá a Guillermo. Luego venir acá a María. Y si usted tiene 100 vendedores, cambiar 100 nombres. No tiene lógica. Entonces por eso fue que utilizamos el valor de Z. Y ese fue mucho mejor. Pero también nos pudimos dar cuenta de algo, que ya lo dijo el compañero. Miren acá. Entonces, de B2 y de C2 a B27 y a C27, correcto. Pero miren lo que pasó acá. B3 a B28. Miren. Hubo un desplazamiento de la fila y se me bajó, vea. Ahora si me voy al último, mire ya cómo va. Se me bajó 3 y mire lo que hizo, tuvo este desplazamiento. Entonces es ahí donde me doy cuenta que este rango le tengo que colocar referencia absoluta de fila. Bloquéeme, por favor, las filas, porque yo necesito arrastrar hacia abajo, pero necesito que me conserve ese mismo número de filas. Lo mismo acá. Selecciono F4, referencia absoluta de fila, porque la columna no se afectó. Quiero que me bloquee la fila 2 y la fila 27, no se me puede mover. Eumir, pero es que aquí no pasa nada, porque mire que se movió, pero como está buscando a Pedro, pues el primero era Juan. No, yo no puedo permitir eso, porque qué tal que me corrijan y me digan, venga, esto no fue venta de Juan, fue de Pedro. Entonces esta venta de Pedro se va a perder y él va a llegar enojado al otro día. Venga, a mí me pagaron mala comisión, me pagaron menos. Usted no, mire que esto fue lo que usted vendió. No, yo vendí esto. Claro, usted le omitió en la venta 479 euros.
Entonces, este rango va con referencia de fila y este rango va con referencia de fila. Vuelvo y arrastro y tengo ¿por qué no lo bloqueo? Porque si lo bloqueara se me quedaría con Juan y no, él tiene que ir a buscarme cada uno de los vendedores. Esa sería mi función para resolver las ventas que tuvo o que realizó cada uno de los vendedores. Háganlo ahí, por favor. ¿Cómo les fue? Cuenten a ver. Voy a copiar aquí la fórmula. Dudas, inquietudes, preguntas. Bien. ¿Ya habían utilizado esa función primera vez? Bueno, ahora vamos a resolver la otra. Y es que necesitamos saber cuánto vendió Juan, pero después del 12 de octubre. ¿Qué puede suceder? Que de pronto sea menos, porque aquí no tuvimos en cuenta las fechas. Aquí tuvimos en cuenta que fuera Juan, pero aquí hay que tener en cuenta el vendedor y la fecha. Entonces puede suceder que esa venta sea inferior. Y claro que sí, porque si vamos a la base de datos, miren, serían después del 12, o sea, solamente las que realizaron de aquí para abajo. Entonces ya sabemos que él no le va a sumar esto de acá, ni esto de acá, ni esto de acá, porque no son ventas de él después del 12. Pero mira, es que estás del 12, sí, pero me dicen después del 12, no me dicen que desde el 12 en adelante, después del 12. ¿Y qué es después del 12? 13, 14, de ahí para arriba. Entonces miren que en esta función necesitamos dos argumentos. Necesitamos el vendedor y necesitamos la fecha. Y recuerden que la función que acabamos de utilizar solamente se utiliza para una condición, para un criterio. Y acá necesitamos dos. Entonces ya sabemos que esta no nos va a servir.
Vamos a utilizar en este caso la función sumar puntos y punto. No se les olvide los puntos. Sumar puntos y punto conjunto. Y mire lo que dice. Suma las celdas que cumplen. En cambio esta decía cumple. Cumplen un determinado conjunto. Conjunto, recuerde que son como mínimo 2 o más de condiciones o criterios. Entonces, utilizamos sumar puntos y punto conjunto cuando mínimo tengo 2 o más condiciones o más criterios. Mínimo 2 o más. Cuando tengo uno solito, como la que acabamos de hacer, sumar puntos sí. Pero si tenemos 2 o más, sumar puntos sí, punto conjunto. Entonces la cargo. Y si pillamos en esta función algo, es que esta función de una, inicialmente, a diferencia de la otra, mire lo que nos pide, rango suma. Y no opcional, como nos lo pedía sumar puntos sí. Miren que este rango suma, en la función sumar puntos sí, es opcional, mírenlo. Era opcional, está entre los corchetes. En cambio, en sumar puntos y punto conjunto ya es obligatorio y lo pide primero. Mire cómo nos cambia. Por eso es tan importante aprender a leer este asistente. Ah, bueno. Entonces ella nos está diciendo que acá lo primero que yo le tengo que dar a la función es el rango suma. ¿Quién será el rango suma ahí? ¿Fecha vendedor o total ventas? Total ventas. Correcto. Los valores que se van a sumar, correcto. Rango, suma. El rango, o sea, todas las celdas que tienen los valores que voy a sumar. Muy bien. Y de una vez ya sé que lo voy a amarrar, porque como voy a arrastrar eso para abajo, cuando no tengo que arrastrar, pues ¿para qué me voy a complicar fijándolo, amarrándolo? Ahora sí, punto y coma. Y mire que se me activa el rango criterio 1. ¿Cuántos criterios tiene esta solución? 2. El vendedor y la fecha. Entonces, ¿quién será el rango criterio 1? De ahí, ¿quién será el rango criterio 1? Fecha. Muy bien, la fecha, pero también podría ser ¿quién? El vendedor, para mí es el vendedor. Correcto. Cualquiera de los dos, el orden no nos va a afectar el resultado. Entonces, eso quiere decir que usted puede iniciar con este rango, válido, rango criterio 1, o puede iniciar con el de la fecha. De igual forma, necesitamos los dos, porque recuerden que vamos a ir a sumar las ventas que hizo ese fulanito versus mayor del 12 de octubre. Entonces, con el que usted empiece es indiferente, no le va a afectar, no se preocupen. Yo voy a empezar con fecha, pero si empieza con vendedor es válido. Entonces yo le dije rango, ¿qué le estoy dando? Un rango. Ya empezamos bien, le estoy dando un rango. ¿De qué? Del criterio 1, lo voy a amarrar porque eso luego se va a mover. Perdón. Rango, criterio 1. Amarro y punto y coma. ¿Cuál será entonces el criterio 1 de este rango que acabo de darle? Si acabo de seleccionar el rango de fecha, ¿cuál será el criterio? Juan. ¿O la fecha? Pues sería la fecha, si empezamos por fechas. Exacto. Miren que eso lleva lógica. Si yo empecé con el rango de fecha, que es este, ¿cómo le voy a colocar que es Juan? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Además, mire lo que está pidiendo. Es que pero yo les digo que tienen que interpretar. Mire, rango criterio 1. ¿Qué le está pidiendo ahora? El criterio 1. Esto tiene que ser igual. Y yo voy y selecciono el vendedor. Ahí sí le entrego a Juan o al vendedor que sea.
Pero si fui y le entregué las fechas, pues el criterio tiene que ver con la fecha. Por eso dice rango criterios 1 y luego le pide el criterio 1. Entonces acá le digo, entre comillas, mayor del 12, recuerden que la fecha es día, slash o guión, mes, slash o guión 2019. Y cierro las comillas. Vaya a este rango, ¿a cuál? Al de las fechas, por eso Excel me coloca colores. Eso no es de lindo, ay, tan lindo Excel como coloca colorcitos, sí, es muy bonito, pero son indicadores para que usted no se embolate, para que usted no se pierda. Le está diciendo, vea, esto que está rojo es este rango que está aquí, no se embolate, es ese rango. Vaya a ese rango y busque las fechas que sean mayores al 12 de octubre del 2019. Muy bien, todavía me falta uno más. Punto y coma. Rango criterio 2. ¿Quién será ese rango criterio 2? Rango criterio 2. El vendedor. Los vendedores, muy bien. ¿Dónde están? Los vendedores. Rango, 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 rango. ¿Y cuál será el criterio 2? De acuerdo a este rango morado que acabo de seleccionar. ¿Quién será? El vendedor. En este caso, Juan. ¿Será que lo escribimos o será que lo selecciono de allá de esa celda? ¿Ustedes cuál creen que es más conveniente? ¿Cuál creen que es más conveniente? ¿Escribirlo o traerlo de esa celda? La celda donde está el vendedor, mírenlo. O si quieren lo escriben, pero lo tendrían que cambiar en todas las fórmulas y eso pues, me va a quitar mucho tiempo. Entonces le digo, vaya a F14 y busque ese vendedor allá. Entonces tengo el rango suma, las ventas. Rango criterio 1, quise empezar con las fechas. ¿Cuál es su respectivo criterio? Que sea mayor del 12 de octubre del 2019. Rango criterio 2, los vendedores, rango. ¿Quién? Este vendedor. Enter. Y arrastro y eso ya está bien. Entonces mire que vendieron menos. Claro, porque pues no se tuvo en cuenta el 9, el 10, el 11, los primeros meses, nada. A partir del 12 de octubre. Ahí tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. La voy a copiar acá. Traten de resolverla, porque se trata de entender más que de copiar. Usted la puede copiar y, uy, sí, súper, pero es entenderla, porque cuando usted lo haga solo, lo haga sola, la idea es que usted entienda, ah, sí, voy bien, me faltó esto, aquí es el rango, acá es el criterio. Ojo, cuando estemos en la guía número 3, en tablas dinámicas, este ejercicio lo vamos a resolver con 6 clips. Facilísimo. Pero, ¿por qué es necesario ver esto así? Porque estructuralmente ustedes tienen que empezar a construir funciones, porque a veces todo no lo vamos a solucionar a partir de herramientas o tablas dinámicas, ¿no? Hay veces que nos va a tocar generar función. Pero ustedes se van a dar cuenta que ese ejercicio lo resuelven con 6 clips con una tabla dinámica.
Ahí está. Vamos a pasar a la práctica 2. Mire lo que dice. Sume las ventas realizadas el día de hoy. Aquí pues obviamente hay unas formulitas que están haciendo como si esto fuera un supuesto, que hay unas fechas futuras. Mire que todavía no es el 1 de abril de 2023. Pero lo que queremos aquí realmente es traer las ventas que se hicieron hoy. ¿Hoy qué? 29. Entonces, ¿ustedes qué utilizarían ahí? ¿Sumar puntos sí o sumar puntos sí punto conjunto? ¿Cuántos criterios necesitaremos ahí? Sumar las ventas de hoy. ¿Cuántos criterios habrán en eso que acabo de decir? ¿Uno o muchos criterios? Sumar las ventas de hoy. Uno, sumar las ventas de hoy. Entonces, ¿qué función necesitamos? Sumar puntos sí. Entonces voy, sumar puntos sí, y me dice rango. ¿Cuál creen ustedes que será el rango? ¿La fecha, el vendedor o el importe? Ojo ahí porque estamos en sumar puntos sí. Profe, yo creo que son las fechas. Creo no, muy bien, son las fechas, exacto. Muy bien. Él tiene que ir allá y buscar que ese no necesito amarrarlo porque como no lo voy a arrastrar. ¿Cuál será el criterio? Las ventas. ¿El criterio cuál es? Sí, eso es lo que vamos a sumar ahorita. Pero ¿cuál será el criterio? Entonces el nombre del vendedor. Mire que lo que dice, sumar las ventas realizadas. Ah, no, ya sé. De hoy. Qué pena. Es la fecha de hoy. Correcto. Entonces usted podría hacer esto. Y eso estaría bien. Pero la pregunta del millón, ¿qué pasa si usted abre mañana ese archivo? ¿Mañana será 29 todavía o será otro día distinto? No, tendría que cambiarle la fecha. Tendría que cambiarla. ¿Y usted cree que eso sería bueno? No, señor. No. Entonces, ¿por qué vamos a reemplazar esa fecha de hoy? ¿Cómo se llama la función de fecha y hora? Hoy. Funciona hoy. Hoy. Muy bien. Ah, y eso lo puedo hacer, claro. Vaya a este rango y búsqueme la fecha de hoy. Ahí ya sabemos que tenemos que darle el rango suma, que son las ventas. Porque alguien ayer me preguntó, Eumir, mira que yo no coloqué ese último. Y cuando cerré, me dio un total. ¿Sí ven que sí dio? Pero si yo vengo y sumo todas estas ventas, mire lo que da todas esas ventas. 8,435. Sería coherente que si son las fechas, las ventas de hoy, me den por encima de lo que es en las ventas totales. No, No. porque si todo suma 8,435, ¿cómo me va a dar 180,056 euros las ventas de hoy? Nunca. ¿Por qué será que me hizo eso? ¿Por qué me sumó? Cuando ahorita ustedes se dieron Venga, cuenta. y hay más receptores ópticos. No hay más receptores ópticos, ¿cierto? Me habla Anderson. Qué pena, profe. No. Como estoy acá en el trabajo, qué pena. Pensé que tenía el micrófono cerrado. Tranquilo. Entonces, esto, ¿por qué creen que me está sumando? ¿Ustedes qué se imaginan ahí? ¿Qué estará pasando? Porque recuerden que cuando lo hicimos en la práctica 1, me daba 0. Pues no me dio. Pero porque aquí sí me da un valor. Recuerden lo que yo les dije de las fechas.
Las fechas para Excel son ¿qué? Voy a convertir esto a datos numéricos. Miren. Eso da, miren, 720.248. Y estas, que son las mismas, 45.014, 45.014, 45.014, me da 180.056. Como las fechas son datos numéricos y yo no le coloqué el último, es lo que me está sumando es las fechas. Y eso no tiene sentido. Porque él no me puede sumar las fechas. Las fechas es una fecha. Entonces acá me doy cuenta que en este caso sí debo colocarle el último argumento, que es el rango suma. ¿Que sería quién? Pues las ventas realizadas, el importe. Esa sería mi función. Le doy Enter y me dice que las ventas del día de hoy fueron 1.997. Correcto. Ahí está. ¿Cómo les fue? Voy a colocar también esa acá. Recuerden que no se trata de copiar. Yo generalmente trato de evitar, pero pues como para que la tengan. Pero lo ideal es que usted la entienda, la comprenda y se diga, ah, ya, esto lo que hace es esto. Porque no tiene sentido, porque usted si no siempre va a depender de esa función copiada para poder solucionar, y esa no es la idea, y adivinar menos. Profe, entonces ahí ya se le da el formato de euros. Aquí Con no es números, necesario con- porque ya está el de número. A le daría el formato de moneda, entonces vendí tantos euros. Vendí 1.997 euros, ¿cierto? Porque si tú lo pasaras a fecha no tendría sentido. 19 de junio de 1905, no. Como eso es una venta, entonces el número o moneda. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Y ya para finalizar, en la PRAC 3, hay varios ejercicios que lo que pretenden es que pues usted trate de resolver lo que vendieron en la sección perfumería, lo que vendió la vendedora Carolina, lo que se vendió en perfumería de contado. Vamos a tratar de resolver este tercero acá abajito. Lo que se vendió en maquillaje de contado y lo vendió el vendedor Alberto. Entonces, mire que tenemos tres argumentos: el vendedor, la sección y la forma de pago. Tres argumentos. Entonces ahí necesito sumar puntos y punto conjunto. Ahí no me sirve sumar puntos y. El hecho de que tenga ya tres argumentos ya no me sirve. Sumar puntos y punto conjunto. Es que lo primero que me pide es sumar puntos y punto conjunto, el rango suma. ¿Quién será el rango suma ahí? ¿El vendedor, la venta, la sección o el pago? La venta. La venta. Correcto, la venta. Ese es el rango suma. No voy a arrastrar, entonces ahí lo dejo. Rango criterio 1. ¿Cuál es el criterio por el cual debemos empezar? La sección. ¿Opinan lo mismo? ¿Qué dicen? Sí, señor. Sección. Muy bien, podríamos empezar por ahí, pero recuerden que aquí
El orden de los criterios no va a alterar mi resultado. Entonces, si ustedes quieren empezar por la sección, perfecto. Si quieren empezar por el vendedor, perfecto. Si quieren empezar por la forma de pago, perfecto. Es indiferente. Voy a empezar por la forma de pago. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio 1, le acabo de dar el rango criterio 1. ¿Cuál será el criterio? Se acabo de seleccionar la forma de pago, pues ¿cuál será el criterio? ¿Qué era lo que me estaban pidiendo? Contado. Correcto, contado. Entonces, si usted quiere, lo escribe. Y recuerde que lo tienen que colocar entre comillas. O como está por acá, voy y le digo, vea, vaya y busque este criterio contado. Usted verá, punto y coma. Rango criterio 2, ¿cuál será el que sigue? ¿Cuál seguirá ahí? El nombre, el vendedor. O también podría ser la que. La sección. Sí, la sección. Correcto, puede ser el vendedor o puede ser la sección. Usted verá. Hagámosle con el vendedor. Pero usted sabe que hubiera podido seleccionar la sección. Criterio. Ah, pues don Alberto, véalo ahí. Y el último, rango criterio 3, pues ya la única que me queda, la sección. Mire que utilicé todas las columnas de la tabla, de la matriz. ¿Y qué sería la sección? Maquillaje. Y cierro. Esa sería mi función para devolver las ventas que realizó Alberto, que fueron pagadas de contado en la sección maquillaje. ¿Y eso me puede servir esa información? Pues claro, los almacenes trabajan así. Ustedes saben que no es lo mismo una venta de contado que una venta a crédito. Es que realmente una venta a crédito o a tarjeta todavía no es una venta, porque ese dinero todavía no le ha entrado a la empresa. ¿Le va a entrar? Claro que sí. El banco en el momento en que ya haga el proceso, le va a devolver, le va a entregar ese dinero de esa compra, pero eso se va a demorar 1 o 2 días más unas comisiones que le van a retener. Por eso las personas o las empresas, y ustedes que trabajan en la parte, algunos de ustedes en la parte de ventas, pues saben más que yo, pero uno ya por deducción uno lo sabe. Entonces aquí están sacando lo que vendió Alberto de contado de maquillaje, porque digamos que tiene una bonificación más alta que las ventas por tarjeta. Él no tiene la culpa, pero de igual forma, pues eso también usted sabe que representa una disminución de utilidad a la entidad, a la empresa. Listo, le voy a dar Enter y muy bien, no me dio nada, miren, 0. ¿Cómo entenderíamos ese 0? ¿Cómo lo podríamos entender? Una que está malo, pero realmente esta función no está mala. Está perfecta. ¿Qué más podríamos entender de 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos darle de enunciado a ese 0? Pues que no vendió, que Alberto no vendió nada de contado. Correcto, muy bien. Que Alberto no vendió nada de contado en maquillaje. Analicemos eso. Alberto droguería, muy bien, nada. Alberto complementos de contado, nada. Alberto maquillaje de contado, sí vendió. Alberto complementos de contado, nada. Alberto droguería de tarjeta, nada. Alberto complemento, nada. Alberto complementos de contado, nada. Alberto maquillaje de contado, si tuvo 2 venticas. Y muy similares, de 9.95 y de 9.95, porque la otra es complementos y qué más, y ya. O sea que eso sería 19.90. Sí vendió, y mire lo que me dio. ¿Qué creerían ustedes que puede estar malo? Ya le dijimos acá bien que el rango suma son las ventas, correcto. El rango criterio 1 quisimos iniciar con la forma de pago, correcto, porque usted puede iniciar con la que le dé el gusto.
y le dijo que era de contado perfecto. Luego usted le dijo que el vendedor y le dijo que era Alberto perfecto. Y luego le dijo que era la sección y le dijo que era maquillaje perfecto. Esa función está buena. ¿Qué podría estar malo? Analicen a ver. Eso lo hablamos cuando empezamos a ver funciones de texto. Mire lo que me puede perjudicar, porque yo pensaría, uno de una que piensa que hizo mal la función. Ah, hice mal la función, qué pereza. Y mentiras que la función está buena. ¿Qué podría haber malo ahí? Imagínense cosas. Un espacio de pronto, Correcto, ¿dónde? ¿Dónde? maquillaje o contado o Alberto. Correcto, tengo que revisar si esto que está acá tiene de pronto espacios. Ojo, pues, mire lo que está diciendo el compañero, importantísimo. Entonces le voy a dar doble clic acá. Bien, no, mire que quedó pegadito. Contado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Alberto. Bien, quedó pegado de la O. Voy a quitarle el espacio a contado. Y le voy a volver a dar enter. Y vamos a ver qué pasa con el valor. Ay, es que se me fue el dedo. Pues miren esa ida del dedo, lo que me puede perjudicar. ¿Y cómo me puede poner a voltear? Porque como el ojo de nosotros no es biónico para ver o identificar este espacio que se dejó acá, y usted perdió un día entero, medio día, porque yo sé que le sucede, tratando de cambiar, llegó y cambió este y lo puso de último, este lo puso de primero, este lo volvió a colocar de primero y este lo pasó en el medio, este lo pasó de último. Claro, uno empieza a pensar, a creer que la función me quedó mala, y mentiras que era un berraco espacio en el argumento que se había colocado. O peor aún, digamos que aquí no fue, acá. Por ejemplo, acá en este Alberto de... ¿Dónde estaba? Alberto de maquillaje. Que se lo hayan colocado acá. Alberto, espacio, enter. Mire que apenas le registró una venta. Pero usted lo comisionó y llega Alberto todo berraco. Hermano, me están robando, yo vendí más. Y usted, no, pero miren el sistema, mire que me está diciendo. No, pero mire, vea, yo tengo la prueba, vea, yo hice 2 ventas de 9.95, me están pagando nomás una. Es claro, el señor se enojó, tiene toda la razón. Entonces usted aquí ya empieza a sudar porque eso genera estrés. Entonces usted a mirar a ver si hizo mal la función. Deme 2 días mientras yo soluciono. Entonces ya el señor enojado, ya no trabaja con la misma voluntad. Y claro, y aquí peor. Entonces ayer me preguntaban, mire, entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije, yo les expliqué a ustedes unas funciones. Entonces a mí me tocaría llegar acá, espacios, vengo y limpio todas mis bases de datos, copio, limpio, elimino, inserto, limpio esta, y ahí ya solucioné. Pero usted imagínese esta base de datos con 40 columnas a la derecha, y usted limpiando y limpiando y limpiando, eso está bien porque usted ya está solucionando. Pero para eso, cuando estemos finalizando la guía, vamos a ver unos complementos que nos pueden ayudar a generar eso de forma más dinámica, más práctica, más rápida. Lo veremos en su momento. Pero usted tiene que depurar. Ahora, ojo con las tildes, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo filtros avanzados. Si aquí hubiera, por ejemplo, si hubiera colocado perfumería y usted coloca ya perfumería sin tilde, eso también me va a perjudicar. Entonces, en filtros avanzados vemos comodines, ahí pueden solucionar. Ojo, los espacios son fatales. Ahí es donde les estoy mostrando que no es por molestar. Un espacio de más, mire cómo me puede perjudicar mi resultado. Y cuando hablamos de números, estamos hablando de o buenas sonrisas, buenas caras o malas caras. Porque eso influye en todo.
en si la empresa va bien, si vamos mal, si se va a pagar comisión, si no se va a pagar, si se paga un porcentaje, si se paga más, si se paga menos. Eso ya genera todas las molestias. En Excel tenemos que ser muy puntuales, muy precisos con la información, cómo estamos digitando las bases de datos y si nos las entregan digitadas, cómo las vamos a limpiar, cómo las vamos a depurar para favorecer a la hora de sacar este tipo de estadísticas. Ahí está. Entonces les voy a dejar aquí la formulita. ¿Y cómo les fue con el ejercicio? Cuenten pues ya para que finalicemos. ¿Ya conocían sumar puntos y punto conjunto? Muy práctico, profe. Bueno, excelente. Pero les recuerdo, eso cuando veamos tablas dinámicas en la guía 3, usted va a decir, ay, me hubieran enseñado más bien esa, primero un MIR, pero recuerden que tenemos que aprender a estructurar. No todo con tabla dinámica lo vamos a poder solucionar. En Excel hay que formular. Uy, profe, no, la verdad, ingeniero, es muy interesante sus clases, la verdad que me he identificado muy bien con sus clases. Por cierto, ahorita volvemos a tener clase a las 6:30 del básico. Del básico, Yo soy certificado, pero lo estoy viendo a ver porque realmente mucha cosa por aprender. Sí, Excel es un mundo, es una Y cosa. A Pero veces, bueno, ahí vamos. eso, qué bueno. Sí, eso a veces Excel es como algo sin fin. Yo a veces lo llamo así, eso es como algo sin fin, porque cuando uno está terminando ya como de aprender algo, salió algo novedoso. Ahorita en el 365 hay unas funciones novedosas, nuevas. Entonces esto es algo sin fin, pero esa es la idea. Bueno. Ingeniero, una preguntita, discúlpeme. Tranquilo. Usted enseña las 4, lo que son Word, Excel, PowerPoint, no enseña esas 4 herramientas. No tienes curso. Ese se llama alfabetización. ¿Ese cuándo lo das? Ese lo tengo los lunes en la tarde y los jueves. En la noche. En la noche los lunes también y los viernes. Y va muy adelantado ya, profe. Estamos en este momento en internet, ya vamos a empezar con trabajo colaborativo. ¿No? ¿Y cómo va a meterme en ese? Con este mismo enlace, Con ese mismo, ¿pero qué día es? Los lunes y los viernes. ¿A qué horas? A las 6:30, a 4:30 y 6:30. Lunes y jueves, 4:30 y 6:30, ¿cierto? Lunes y jueves en la tarde, 4:30. Y lunes y viernes a las 6:30 de la noche. Perfecto. Muchas gracias. Si algo me escribe y yo le recuerdo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces les deseo feliz tarde y nos vemos la próxima semanita. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, que esté bien. Bien, igual.